son como ciclos de ruptura, innovación y después de incorporación al sistema. Sí, sí. La gran paradoja cultural. Sí. Y entonces, pues, lo que uno básicamente a la hora de intervenir en la literatura tiene que hacer es intentar leer cuáles son las formas expresivas que están establecidas y cómo puedes romperlas, para abrir el lenguaje, para abrir ciertas pautas, tanto de convenciones sociales como de convenciones literarias. Y en la medida en que abras puede funcionar la literatura. En la medida en que solo repites un modelo ya hecho, pues básicamente reproduces el sistema. Sí. Y de eso va relacionado un poco al papel de la crónica que se juega aquí, porque encontramos, vemos el lugar privilegiado, por ejemplo, de la novela, la narrativa. A veces he escuchado poetas que se quejan de la poesía, pero la poesía sigue teniendo, pues, ese papel importante. Y de pronto aparece la crónica. ¿Qué papel tiene, además de los cronistas de sindicato, pero de otros cronistas literarios que también están aparte del sindicato? ¿Cuál es el papel de la crónica? ¿Cuál es su papel transgresor? Porque la literatura por sí tiene su parte transgresiva, pero ¿qué sería lo transgresor dentro de lo transgresor? La crónica. Yo lo que pensaría es que en general el sistema literario en México, como los géneros privilegiados, han sido durante mucho tiempo la poesía, la novela, y el cuento era un género menor y cada vez se legitima más, ¿no? Encontramos muchísimos concursos ya de cuentos, antologías de cuentos, y se publica de una manera ya multitudinaria, tiene muchos lectores. La crónica aparece mucho en los años 60 como un género totalmente marginal y poco a poco va adquiriendo más presencia. Finalmente ahora se encuentran premios de crónica, más publicaciones, más libros de crónica, y entonces lo que había sido transgresor deja de alguna manera de serlo, ¿no? Como lo decíamos. Yo creo que todavía sigue siendo, ¿no? En muchos sentidos, porque se sigue considerando un género que supuestamente no tiene valores estéticos, cuando en realidad sí los tiene. Si uno lee las crónicas de José Martí del siglo XIX, o de Gutiérrez Nájera, o Julián del Casal, o cualquier escritor del modernismo, digamos, en términos coyunturales ya no nos importa de qué estaban hablando, ¿no? Más que para los historiadores, pero en términos estéticos siguen funcionando como textos literarios. Y eso es lo que va a pasar con, por ejemplo, crónicas como las de Monsiváis, que a lo mejor en algún momento ya no va a tener tanta relevancia si está haciendo la crónica sobre algún evento cultural, algún acontecimiento político, pero en términos estéticos va a sobrevivir el texto. Si recordamos un poco a Baudelaire acerca de la efímera novedad del presente, ¿tendríamos la crónica del otro lado o cómo sería esa relación? Sí, hay ese libro de Baudelaire que es muy significativo, el de El pintor de la vida moderna, pues él plantea la necesidad de pensar al artista como alguien que intenta rastrear los instantes como formas de la eternidad, ¿no? Entonces para Baudelaire, justo el artista tendría que ser aquel que logra a partir de hechos cotidianos volverlos trascendentes, volverlos muy significativos. Y eso es lo que justamente hace mucho la crónica, ¿no? La vida anónima de la cotidianidad, le pone atención a eso, es como volver los detalles algo significativo, algo trascendente. Y en ese sentido, la crónica es uno de los géneros modernos por excelencia, ¿no? La crónica y el ensayo, y además esos dos géneros son los que todo el tiempo están conviviendo en Monsiváis, ¿no? Muchos han hablado de la obra de Monsiváis como textos que son al mismo tiempo crónicas, ensayos, han hablado de croniensayos, ¿no? Y eso es interesante. Octavio Paz, cuando hace una nota sobre Monsiváis, cuando todavía Monsiváis era muy joven, dice que no puede clasificar sus textos. Dice, Monsiváis es un género nuevo, es un género aparte. Y en efecto, no son crónicas tradicionales, eso también hay que entenderlo, no es la típica crónica
es un periodismo de opinión que rastrea hechos, pero que tiene muchísimo de reflexión, ¿no? Nunca puede dejar la valoración crítica, el juicio y la perspectiva de ciertas reflexiones que no están acabadas. Por eso es que ensayo, ¿no? Como que el último está ensayando ideas y las propone al lector, pero nunca son definitivas. Sí, me recuerda mucho una discusión muy importante que tuvieron Paz y Monsiváis alguna vez, que termina y Octavio Paz le dice: Carlos Monsiváis no es un hombre de ideas, es un hombre de ocurrencias. Claro. Y que Monsiváis le contesta con, digamos, esa calidad de Monsiváis: Octavio Paz no es un hombre de ideas, es un hombre de recetas. Me trae mucho ese recuerdo de que siempre está ensayando Monsiváis, siempre está ensayando y no queda completo. Eso es muy importante de Monsiváis. Esa es una discusión bien interesante que ocurre en un momento en el que toda la izquierda latinoamericana está discutiendo cuál es su futuro en términos de los modelos que están presentes en ese momento, ¿no? Monsiváis, que ha defendido durante muchos años, durante todos los 60s y 70s, una perspectiva de izquierda, de pronto se ve confrontado con Octavio Paz frente a esa gran como opción que era el socialismo real, ¿no? Y ahí en realidad Octavio Paz es quien tiene la vanguardia, porque está haciendo una crítica muy radical a lo que han sido los autoritarismos de izquierda. Y Monsiváis, que todo el tiempo está rescatando como el voluntarismo de la izquierda, la posibilidad de la entrega, ¿no? Y cierta mitología de la izquierda, ciertos heroísmos, ¿no?, individuales. Discute con Octavio Paz porque le parece que está generalizando en exceso, que no toda la izquierda es esos gobiernos que provienen o que están apoyados por la URSS en ese momento. Entonces ahí es cuando se da esa confrontación. Después Monsiváis va a rectificar y va a decir: claro, Octavio Paz tiene razón. Y por ejemplo, respecto a Cuba, es uno de los críticos más acérrimos de la cerrazón que se vivió en Cuba, ¿no?, desde los años 70, ¿no? El lustro gris que hablan, ¿no?, del 70 al 75 en Cuba, en donde hay una cerrazón completa y que eliminan la crítica, ¿no? Y Monsiváis ahí se da cuenta que nunca se puede dejar la crítica de lado, ¿no? Siempre uno tiene que estar del lado de la crítica. Nunca la crítica, eso fue lo que le pasó a Cabrera Infante con censura PM este documental, y bueno, ahí es donde rompe con el régimen de Castro. Sí, el régimen de Castro. Sí, sí, sí. Y bueno, pasando a otros temas, pues para seguir retomando la parte de ciudad, sí. Pues está esta ciudad ya post-apocalíptica, aunque a algunos les pueda parecer extraño el término post-apocalíptico. Y bueno, aquí estamos, y vas, pues no, recuerdo artículos que salió, por ejemplo, la jornada semanal, el de Apocalipsis y Utopías, sí, que después retomaría y lo pondría en Apocalipsis, que con un sentido irónico, este tipo de ciudad a la que llegamos parece que el mundo está acabando, pero que sigue en pie. Sí, claro. ¿Cuál es la importancia de eso? Es bien interesante la perspectiva de Monsiváis, porque él lo que está intentando es entender el fenómeno. Dice: la Ciudad de México es un horror, es invivible. Los niveles de contaminación, de violencia urbana, de dificultad para recorrerla, el tráfico, pues es un lugar que pareciera apocalíptico, ¿no?, como un fin del mundo. Y él dice: ¿por qué nadie se va? Porque en realidad siguen llegando personas, sigue siendo un espacio que pareciera que da más de lo que quita, o qué es lo que pasa, ¿no? Dice: claro, lo que ocurre es que la sensación de los habitantes de la Ciudad de México es que el apocalipsis ya ocurrió, ¿no? Y entonces es la única manera de seguir ahí, ¿no? Es como si fuera un espacio que no necesariamente es vivible, sino sobrevivible, ¿no? Entonces, para Monsiváis, los capitalinos viven en medio de los restos del naufragio, ¿no? Es la única manera de pensar que puedan seguir estando ahí, ¿no? Y dice: o en todo caso, lo que les pasa es que están esperando ser los espectadores privilegiados del apocalipsis, ¿no?, como si estuvieran en primera fila del apocalipsis.